soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Olga de Andrés, toda una profesional del growth, tanto en los negocios como en la vida personal. Además, tiene una newsletter donde va compartiendo su experiencia trabajando en remoto. Muy interesante este proyecto y su forma de ver la newsletter y probar nuevas cosas con este formato. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Apúntate y cada martes te enviaré información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos 100% exclusivos para creadores de newsletters. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Hola Olga de Andrés, bienvenida a Escuchando Newsletters. Hola Chus, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí. Nada, encantada yo de tenerte y que nos cuentes más sobre tu newsletter, que ahora veremos si tiene nombre, si no tiene nombre. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle. Pero antes, como siempre, me gusta contextualizar un poco a la audiencia. Cuéntanos si quieres un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Olga de Andrés y bueno, me dedico al mundo del growth, del marketing. Actualmente trabajo como Growth Manager en Product Hackers, que seguramente pues, a la gente del mundillo le suene. Somos una agencia de growth que nos dedicamos a ayudar al crecimiento de productos digitales y bueno, pues realmente está un poco vinculado pues, con todo el tema digital de newsletters, email. Entonces, pues bueno, ya me venía sonando. Y bueno, aparte de pues, trabajar full time para Product Hackers, también tengo mi newsletter, mi podcast y bueno, pues cosillas ahí que voy haciendo cuando puedo, pero que me entretienen mucho y la verdad que me llenan. Uh-huh. ¿Y en qué momento decidiste crear tu newsletter? Porque si mal no recuerdo es pequeñita, ¿no? Lleva pocos meses, pero bueno, cuéntanos un poco cuándo la lanzaste y sobre todo por qué decidiste apostar por este formato. Pues sí, la verdad yo creo que es una historia curiosa. Yo cuando entré en Product Hackers, pues se me abrió un poco el mundo de Twitter, porque yo tenía Twitter desde hace años, pero lo tenía como súper muerto. Y de repente vi que la gente pues interactuaba muchísimo, que pues había un montón de contenido interesante y empecé a ver que todo el mundo tenía una newsletter. Además, mis compañeros entonces, que eran Juan y Pablo, Juan Rodríguez y Pablo de Serineway, los dos tenían newsletter y estábamos en las reuniones y comentaban, pues hoy en la newsletter he puesto no sé qué, y yo, joder, aquí todo el mundo tiene newsletter. Y ya pues lo tenía ahí como en la cabeza de, a mí siempre me gusta escribir y en su día tuve un blog y entonces era como, me llama esto. Pero lo típico que tienes tantas cosas que no ves el momento de hacerlo porque te cuesta como lanzarte. Y entonces, un día, cuando, bueno, yo soy de Madrid y vivía en Madrid, pero llegó un momento en el verano del año pasado que decidí dejar Madrid y como en Product Hackers trabajamos en remoto, pues me lancé a vivir en remoto sin tener una casa fija. Entonces, el 1 de agosto de 2021 decidí poner un tuit contándolo. Bueno, pues un tuit que en verdad es una chorrada, que puse que dejaba Madrid o no sé qué y que empezaba mi aventura en Cádiz, que en ese momento estaba allí. Y claro, de repente empiezo a ver que me empieza a seguir un montón de gente, que tengo un montón de retweets, que tengo un montón de likes y claro, digo, vale, esto no me va a pasar próximamente. Voy a aprovechar este tirón y voy a aprovechar que hay audiencia que le interesa este tema para hablar de ello y montar algo. Entonces, rápidamente me creé una landing, la publiqué, pues no sé si el mismo día o al día siguiente, para captar usuarios y a partir de ahí decir, vale, pues una vez que ya tengo captados usuarios, el 1 de septiembre empiezo, porque estábamos a 1 de agosto y digo, yo quiero disfrutar de las vacaciones, voy a empezar en septiembre y así me permite ordenar un poco todo lo que quiero hacer. Y por eso empecé, porque vi el momento como decir, vale, puedo partir de algo interesante y me apetece hacerlo y como que el momento me obligó a hacerlo, porque si no a lo mejor hubiese tardado más o menos, pero me obligó un poco eso. ¿Cómo se nota que trabajas en growth y eres ágil? Porque quiero decir, de ese tuit a
Wow, tengo que aprovechar este momento. Voy a crear la landing solo para registrar, para captar correos, ¿no? Porque en esa landing llegaste a plantear de qué ibas a hablar o no. Quiero decir, ya tenías una idea de hacia dónde ibas a enfocar la newsletter. Sí, o sea, tenía una idea, obviamente esto ha ido evolucionando un poco y sigue evolucionando, pero sí que tenía una idea porque como era del mundo de vida en remoto, pues sí que dije que lo iba a enfocar por ahí. Un poco de mi historia viviendo en remoto. Vale. Que al final de eso va tu newsletter, ¿no? Sí, la frase que define tu newsletter es la vida en remoto, y en este caso de Olga de Andrés, porque luego sí que incidiré un poco en cómo trabajas tu marca también a través de la newsletter. Tengo aquí una duda que no sé si es que no la has puesto visible o yo me he perdido eso, y es que no sé si es la newsletter de Olga de Andrés o se llama Working From o algo así. A ver si me lo puede aclarar. Vale, sí, esto es un poco dilema, porque también si alguien luego me quiere dar feedback, encantada. Básicamente yo le quise dar un nombre en un principio y me gustaba el nombre de Working From porque está pues directamente conectado con pues trabajar desde un sitio concreto, y de hecho hasta me creé una cuenta de Instagram porque dije, bueno, a lo mejor aquí también comparto cosas. Pero con el tiempo no me convencía, o sea, como a los 2 meses o así dije, esto no me convence. Y decidí llamarlo la newsletter de Olga de Andrés porque me daba como cosa cerrarme, o sea, no sé cuánto tiempo iba a estar así, entonces dije, voy a abrirlo un poco más. Y ahora realmente quité un poco la cabecera que tenía, que era lo de la newsletter de Olga de Andrés, y lo he dejado un poco en el aire. También otra cosa que me di cuenta, que es un mini hack, es que los primeros emails los lancé con un sender que era Olga de Working From, sí, y luego con Olga de Andrés. Entonces me funcionaba mejor ese Olga de Andrés, porque yo creo que te parece que lo está enviando pues una persona que no es, o sea, aunque yo sea una persona, pero parece que el Working From ya denota que es algo un poco más comercial o que viene más de algo de marca. Entonces, pues también por eso lo probé, me gustó y me funcionó y lo quité, pero esto no quita que de repente pueda evolucionar en un nombre ya 100% definitivo. Sí, o crear series, ¿no? Ahora que estás en remoto, la newsletter igual se llama Working From, cuando estés en otra etapa de tu vida y seas con la newsletter igual. Mira, esto sería interesante, ¿no? Como tematizar las newsletters en base al momento de tu vida que estés. Muy chulo. Vamos, yo lo de Working From, reconozco que no llegué a recibir ninguna newsletter con ese remitente, pero así cotilleando un poco tu newsletter, en la landing sí que aparece en el title Working From, y digo, anda, mira, digo, igual se llama así, pero no. Se llamó, vale. Queda por ahí algún resquicio. Sí. Vale, y en el momento ya decidiste, bueno, lanzar esa landing para registrar usuarios, y en el momento de crearla, ya de ponerte manos a la obra, ¿nos puedes compartir algunos impedimentos o dificultades que te encontraste? Por ejemplo, ¿qué herramienta elegir? ¿La frecuencia de envío? ¿A qué público te ibas a dirigir? O simplemente, como viste que en Twitter tuviste cierta relevancia, lo abriste simplemente y que se suscribiera quien quisiera. Sí, a nivel de herramienta también, como tenía estos compañeros, obviamente lo compartí con ellos y los dos utilizaban MailChimp. Y yo sí que había utilizado MailChimp en el pasado, pues, pero más a nivel trabajo, y más o menos lo controlaba. Sí que estuve haciendo un poco de research de a lo mejor otras posibilidades, pero realmente me cuadraba bastante hacerlo con MailChimp. Además, como me permitía crear la landing directamente desde ahí, que bueno, en el futuro, espero que próximo lo quiero cambiar, pero me permitía hacerlo todo desde ahí y dije, vale, pues tiro todo con MailChimp, me parece cómodo a nivel de, pues que tienes como más control de las cosas, toda la parte de las métricas, etcétera, y dije, venga, pues a nivel técnico más o menos me apañé. Entonces ahí no me dio tanto problema. Y ¿has valorado alguna otra ya en ese punto de research? No sé si a lo mejor, aparte de porque ya controlabas MailChimp, es porque, oye, prefieres que tus newsletters sean privadas, ¿vale? En el hecho de solo la puede leer quien esté suscrito, porque, por ejemplo, si apuestas por Substack u otra como Revue, sí que son públicas, ¿no? Es decir, cualquiera con ese enlace puede acceder al contenido. No sé si te has planteado algún uso así o simplemente como tiraste con MailChimp por lanzar ya. Sí, a mí me gusta,
soy un poco romántica en ese sentido, que me gusta como que recibir las cosas en el email y un poco que sea un mensaje personal, que al final tú estás escribiendo un email y se lo estás enviando a la persona. Entonces, no está, pero a mí, por ejemplo, no me importa compartir la newsletter en Twitter, por ejemplo, pues un par de días después de haberla enviado y que llegue a la gente que llegue. Pero es verdad que abrirla como a todo el mundo, a priori no me cuadra, porque sí que me gusta como el proceso ese de, oye, pues que al final tú con la persona a la que estás suscrita, yo estoy suscrita un montón, pues me gusta ese proceso de, vale, recibo esto, lo leo con calma. En cambio, lo otro me parece como, o sea, no me acaba de cuadrar con la temática que hago yo, que al final es como un poco un seguimiento del trabajo en remoto, de una historia, entonces no me acaba de cuadrar abrirlo, pero bueno, a lo mejor el día de mañana te digo lo contrario, pero en este momento estoy cómoda con este formato, pero eso, no tanto por cerrarlo, porque no me importa compartirlo y de hecho alguna vez lo hago, sino, o de repente si alguien lo comparte, pues en realidad es un link de MailChimp que cualquiera lo puede leer, pero bueno, me siento más cómoda así de momento. Sí, has mencionado algo interesante y es que al final tú cuentas tu historia, ¿no? Luego hablaremos en el bloque de sección, incluso compartes desde qué punto estás trabajando. Entonces, si tratamos la newsletter como una URL a la que puede acceder cualquier persona, descontextualiza un poco, ¿no? Es como, bueno, un día leo que estás en Cádiz y luego otro día me llega otro enlace y veo que está en Fuerteventura, pero no he seguido, ¿no?, esa línea de tu historia, en verdad. Entonces ese punto es interesante. Muy bien. Sergio Simarros se animó a dejarte alguna pregunta. Además, me viene genial porque en el bloque de flujo de trabajo él condensa aquí todo lo que quería preguntarte, y es ¿cómo planificas lo que vas a contar y cómo te organizas para optimizar el tiempo, ¿no? Desde la recopilación de ideas hasta la redacción de la misma? ¿Qué hábitos, recursos usas, etcétera? Bueno, primero, gracias Sergio. Os voy a intentar responder. Básicamente, la planificación estoy viendo que es esencial, porque yo también puse un tuit el otro día que era como, hay días que estoy el martes por la noche escribiendo la newsletter. Entonces, al principio sí que empecé muy organizadita y me creé, trabajo con Notion sobre todo, y entonces me creé pues la típica tabla, pues con una columna que era la fecha, otra columna que era el tema, otra que era el asunto, por lo menos para saber de qué voy a hablar cada semana. Que bueno, luego puede ir variando en función de pues si pasa algo relevante o encuentro algo súper interesante. Eso puede ir moviéndose, pero por lo menos tener ahí un backlog de cosas de las que hablar. Porque, o sea, de las cosas que voy a escribir, etcétera. Porque es verdad que si no tienes eso, o sea, a mí me da mucha tranquilidad. Si no tienes eso, de repente ponerte, pues eso, el día de antes hacerlo, yo noto que la calidad es peor y me ha pasado. Y bueno, que no pasa nada, porque al final yo noto que estoy a mil cosas y hay veces que digo, joder, no llego bien. Entonces sí que tener esa planificación, más o menos, no hace falta que sea como muy a largo plazo, pero yo a 3-4 semanas vista sí que me da mucha tranquilidad. Entonces yo me organizo con Notion, me voy creando esa tabla y voy trabajando así. Luego también muchas veces pues me vienen ideas, pues lo típico, que hay días que tienes un montón de ideas y hay días que no tienes ninguna. Entonces los días que tienes muchas ideas intento aprovechar y escribirlo pues también en el apartado del proyecto de la newsletter en Notion, me voy apuntando las ideas. Luego también juego mucho con Twitter, de repente si veo una noticia, yo hay una parte de mi newsletter, o sea, en una parte es más personal, donde cuento un poco, hago una reflexión, tanto de un poco de dónde estoy o consejos de vida en remoto o depende un poco de la temática, pero una reflexión así como un poco más genérica. Y luego hay otro apartado donde sí que doy datos como más concretos que no tienen nada que ver conmigo. Pues un artículo interesante, un podcast interesante, un vídeo de YouTube, un portal de empleo de trabajo en remoto. Pues todas esas cosas al final sí que son cosas que voy investigando o que de repente encuentro por casualidad o incluso que alguien me envía porque dice, ay, he encontrado esto, a lo mejor lo puedes compartir en tu newsletter. Y entonces ese tipo de cosas sí que las voy almacenando en el Notion y es como una mini base de datos que voy teniendo para luego poder publicarlo en la newsletter. Entonces sí que todo el trabajo previo que se haga yo creo que es súper útil. Entiendo que cualquier persona que tenga una newsletter compartirá ese pensamiento porque ir con el agua al cuello no es cómodo. Pero sí, yo principalmente me manejo con Notion, intento tener toda la información ahí estructuradita. Y escribir, lo que hago es escribírmela, por ejemplo, también en Notion, me lo escribo directamente y luego me lo pongo en MailChimp y los retoques los voy haciendo ahí. Vale.
¿Y cuántas horas más o menos a la semana le dedicas a crear la newsletter? Pues yo creo que depende un poco. Sí que yo, a mí escribir el texto de la reflexión, por ejemplo, creo que no me cuesta mucho. Yo me lo hago mucho en la cabeza, no sé si esto te pasa, que a lo mejor tienes directamente en la cabeza 4 bullets que quieres decir y luego yo es como que vomito la información, o sea, como que sí que tengo facilidad para de repente hacer esa conexión. Para mí lo difícil es encontrar los bullets. Entonces, no te sé decir, porque es que a lo mejor salgo a correr y estoy pensando en la newsletter. ¿Eso forma parte del trabajo de la newsletter? Pues yo creo que sí, porque al final no estoy trabajando en otra cosa. Yo calculo que entre 1 hora y media a 2 horas. Vale. Sí, pero es que es importante lo que decías. A mí me pasa, ¿no? Monto muchísimo en bici y voy creando todo o temas que me tengo que parar incluso para apuntarlo en el Notion de esto que no se me vaya. Y esa agilidad de ir conectando esos puntos lo hace la práctica, ¿no? Y sabes muy bien lo que a la audiencia le gusta más porque te responden al email y dices, bueno, por aquí tengo que ir o no. Entonces, ese trabajo de dejar que la idea repose en el cerebro y luego tenga la conexión para ya vomitarlo, como dices, es muy positivo y es verdad que no se puede contabilizar ese tiempo porque no sabemos cuánto es, ¿no? Claro. Pero es muy valioso. Sí, sí, que al final es un momento de abstracción, porque yo normalmente cuando me pongo con la newsletter, con el ordenador y tal, ya es como que me pongo a ejecutar algo que previamente he pensado, pero ese tiempo que tú estás como haciendo otras cosas, yo creo que sí que dan bastante ideas incluso de temas, o hay veces que hablando con gente, pues aunque no sea tiempo de trabajo, pero al final sí que a mí me da mucha luz a la hora de crear este tipo de cosas. Qué bueno. También tienes un podcast que se llama Growth y Vida, ¿no? Sí. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No. ¿Qué fue antes, la newsletter o el podcast? Y sobre todo, ¿cómo se complementan ambos formatos? No sé si tienes como un flujo de, vale, pues desde el podcast invito a la gente a que se suscriba a la newsletter o viceversa. Cuéntanos un poco cómo lo tienes organizado. Sí, pues fue primero el podcast. El podcast nació en marzo de 2021 y la newsletter en septiembre, o sea que fue primero el podcast, pero es verdad que con la newsletter he sido súper constante. Todos los miércoles he publicado, excepto en Navidades, y con el podcast no tengo esa periodicidad tan clara. Entonces, el podcast nació un poco como un proyecto de, pues a mí me gusta mucho el tema de comunicación, entrevistar a personas y tal. Entonces, nació un poco así de, también se me encendió la bombilla y dije, lo quiero hacer ya. Y claro, cuando lancé la newsletter dije, vale, a ver, ¿cómo conecto esto con lo otro? Y de hecho aún estoy en el proceso de cómo lo conecto. Porque claro, el podcast sí que se llama Growth y Vida y es un nombre que sí que estoy 100% convencida. Entonces, ese sí que lo voy a mantener. Entonces también me planteo, bueno, a lo mejor la newsletter también la puedo llamar así. O sea, realmente ahora mismo no tienen una conexión súper clara, pero sí que en la newsletter le doy visibilidad al podcast y sí que sé que me está dando escuchas y resultados. Entonces, la manera en la que lo estoy conectando es, pues estoy haciendo podcasts relacionados con la vida en remoto. Yo hice un podcast hablando sobre la vida en remoto y sí que hablé un poco de la newsletter. Un poco el claim del podcast es la historia que hay detrás de los proyectos digitales, por así decirlo. Entonces, pues de alguna manera yo también estoy como un poco conectada con el mundo del growth digital, entonces sí que está como medio conectado. Y ahora lo que estoy haciendo es que cuando publico un nuevo podcast, bueno, un poco parecido a ti, no del todo, pero sí que intento como que el tema de la newsletter y del lanzamiento de ese podcast sea el mismo, conectarlo así de alguna manera. Sí, es que a mí eso me gusta porque esos puntos, ¿no? que luego tienes que relacionar, me gusta mucho tener como base la entrevista que hago para luego de ahí extraer ciertas ideas que quiero tocar y que, digamos, esté todo más, bueno, presentado más bonito y no sea simplemente toma mi último podcast, ¿no? Porque creo que así aporta un poco más al usuario. Entonces, sí, he visto que en tu newsletter, en la última parte, pones tu podcast. Y, o sea, que también genial, ¿no? Porque desde una newsletter puedes derivar tráfico mejor que digamos, desde el podcast a la newsletter que se pierde un poco, ¿no? Esa visita. Sí, eso no lo he probado, la verdad, del podcast a la newsletter. Claro, porque en realidad la gente, para llegar a la newsletter sí o sí tienes que hacer un clic y desde el podcast hay veces que es muy complicado, pero bueno, claro.
lo probaré. Bueno, nunca está de más decir que tienes una newsletter, que ahí es donde puede impactar directamente al usuario. Vale, decíamos que, bueno, que tu newsletter sí es de autor, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta mucho el toque personal que le das, ya hemos dicho antes, por seguir un poco desde donde estás trabajando, ya en el remitente pones tu nombre y también sueles poner siempre alguna foto tuya. A ver, no siempre, pero es algo que me llama la atención y me recuerda a esa típica bitácora, ¿no? Que mola mucho. Sí. No sé si lo tienes muy medido de decir, bueno, voy a yo darme protagonismo, ¿vale? Para que sea la newsletter de Olga de Andrés o simplemente porque te gusta hacerlo tipo Instagram en newsletter, por así decirlo. Sí, o sea, me gusta la idea porque es verdad que las newsletters en general no tienen fotos y dije, aquí al estar hablando gran parte relacionada con los viajes, dije, joder, pues esto tiene que ser como un poco inspiracional y que la gente pues vea un poco dónde estoy o que le sirva un poco también de motivación. Entonces sí que me gusta lo de la foto y de hecho una vez no lo puse en plan test y me escribió una amiga en plan, no me gusta que no pongas eso, tal, y dije, vale, pues lo pongo, bueno. Al menos un feedback ya me sirve. Así que sí, me gusta lo de la foto. Y luego lo de dónde estoy, un día sí que me rayé porque dije, porque al principio ponía hasta el Airbnb en el que estaba. Y claro, la gente, o sea, yo que sé que no me va a pasar, es muy raro, pero me preocupé en plan, estoy poniendo hasta dónde estoy viviendo en este momento. Entonces un poco lo que estoy haciendo ahora es ponerlo a posteriori cuando ya me he ido. Pero al principio yo libremente poniendo dónde estaba, que era el Airbnb, directamente el link ponía. Y era como, la habitación, número. Claro. Y dije, no, a ver, tanto no. Pero sí, o sea, tan personal que hasta poco donde estoy. No, pero es verdad que bueno, que también esa información mucha gente luego me la pregunta, porque sí que a veces hago vídeos un poco que los subo a lo mejor a TikTok o a Instagram, un poco de la casa en la que estoy, porque es verdad que una de las principales dificultades para una persona cuando está buscando, o sea, cuando está trabajando en remoto es encontrar una casa que esté bien, que no sea muy cara, etcétera. Entonces sí que es verdad que cuando recibo respuestas en la newsletter, la gente lo que más me pregunta es cómo encontrar una casa o un lugar en el que poder estar. Entonces yo ahí en ese momento pues sin problema, ya me lo está diciendo una persona, así que le puedo pasar la información más concreta, pero claro, así tan abierto me da más cosilla. Normal. Es chulo y estaba pensando justo en lo que hablábamos al principio de tu newsletter como temporadas, ¿no? Lo que sí tiene mucho sentido es que tienes una newsletter inspiracional, que eso es uno de los... Cuando estamos perfilando nuestra newsletter tenemos que pensar qué queremos, cómo queremos impactar al usuario, ¿no? Bien sea con formación, y el tema inspiracional es muy importante porque parece que es de redes sociales, pero con una newsletter se puede conseguir y de hecho tú lo haces, ¿no? E incluso gente que se está animando a probar esto del remoto, pues bueno, tener la referencia de una tía que lo está contando semana a semana, que incluso en la reflexión también comentas cosas, creo que el de esta semana era de la importancia de tener una rutina cuando no estás en tu casa habitual, sí. Cómo es tu espacio de trabajo en remoto. Entonces son cosas que yo creo que a tu público, a tu lector ideal, le aportas mucho, ¿no? Y le inspiras con eso. Entonces me gusta mucho cómo tratas de forma sin liarte mucho, ¿no? Porque es que vas al grano. Entonces me gusta también lo breve y lo concisa que eres con la newsletter. Muchas gracias. Sí, la verdad que es que yo creo que en general los que creamos contenido hacemos un poco lo que nos gustaría escuchar, yo creo, lo que nos gustaría leer o lo que nos gustaría ver. Entonces, para mí son cosas que sí que voy cambiando de reflexión también un poco en función del momento vital en el que estoy y el momento en el que estoy escuchando. Pues eso, yo, por ejemplo, lo de la rutina de trabajo. En realidad, la gente que trabajamos en remoto, que cada vez somos más, es difícil, o sea, cuando tú estás en la oficina, pues tienes tu rutina normal de que sales de casa y ya como que estás en la oficina, pero cuando te tienes que enfrentar tú solo a levantarte, vestirte bien y todo eso, pues a mí me parece algo que creo que sí que puede ayudar a la gente, o por lo menos me gusta compartir lo que hago. O sea, el tema de rutina soy muy friki, entonces pues me gusta mucho compartir eso. Y sí que me gusta, o sea, lo que dices de concisa. Claro,
también hay veces que digo, buah, me encantaría contar mi vida en verso, pero es verdad que hay que adaptarse un poco a lo que la gente quiere leer y en realidad, por suerte o por desgracia, la mayoría de las veces leemos en bullets, en diagonal. Entonces sí que intento ir como, mi cabeza intenta sintetizar mucho las ideas y yo creo que la gente al final se queda con eso. Que luego hay ejemplos de newsletter como mucho más extensas, pero bueno, en este caso a mí sí que me ayuda también a nivel de creación poder poner como principio final y cosas muy, muy concretas. Qué bueno. Tu newsletter también ha evolucionado en estos pocos meses de vida, pero yo sí que he notado pues un cambio de diseño, incluso cambio de secciones, ¿no? Porque antes sí que contabas con una entrevista a una persona que trabajaba también en remoto, decidiste cambiarlo, tiene incluso una sección en la que creo que se llama Claro Meridiano, en la que cuentas un poco, ¿no? Cómo te va con el proyecto, etcétera. Cuéntanos un poco cómo es esta evolución, si es natural, es porque quieres probar distintas cosas y medir lo que mejor funciona. Sí, bueno, lo primero es que una cosa de Growth que a mí me gusta mucho es que cuando tú realmente no tienes como mucho volumen o en una web mucho tráfico, tú puedes probar cosas mucho más arriesgadas que no va a suponer una consecuencia demasiado desastrosa para tu negocio. En este caso, trasladándola a una newsletter, si yo de repente hago cambios más o menos grandes, sé que tampoco no es lo mismo que si tuviese de repente 5.000 suscriptores. Entonces, pues a mí en esta etapa, que para mí es como un poco experimentación, ir viendo qué funciona mejor y qué funciona peor, sí que me gusta ir probando cosas pues que de forma natural no me acaban de convencer o me llevan mucho trabajo. Por ejemplo, yo cuando nació la newsletter tenía las 4 secciones, que era la reflexión, las curiosidades, que era como esas cosas más de curación de contenido de que voy viendo, la parte de historias remotas, que era una sección donde yo hacía una entrevista a una persona que vivía en remoto, y la de Claro Meridiano. Entonces yo cuando lancé la newsletter, quería que tuviese esas 4 secciones, porque de nuevo quería que fuesen como esas 4 cajitas y así para mí era mucho más fácil trabajar sobre cada una de las cajitas. Claro, de repente empecé a ver que lo de historias remotas, cuando hablaba con la gente, me enviaban, como es normal, entrevistas súper largas y entonces la newsletter empezó a quedarse como demasiado larga y preguntando a personas, a gente, me decían que, o sea, bueno, así gente cercana, no se lo preguntaba a gente que no conocía de momento, me estaban diciendo que no se lo leían o qué tal. Entonces, también, por un lado eso, que para mí se estaba quedando muy larga y estaba dejando de aportar valor, y por otro lado, a mí me suponía también muchísimo trabajo porque ya no era solo escribir, sino estar pendiente todas las semanas de o tener el backlog hecho o ir buscando. De hecho, una vez creé un Typeform para que la gente que quisiese participar, participase, y sí que tuve como bastantes respuestas, porque en realidad a nivel estrategia es muy chulo que tú des visibilidad a una persona en tu newsletter todas las semanas. Entonces yo creo que de hecho fue una de las cosas que generó interés a la hora de que la gente se suscribiese, porque también podían participar ellos. Pero a nivel, para mí no era escalable a largo plazo todo eso. Y aparte se me estaba quedando muy, muy larga la newsletter. Entonces decidí eliminarlo porque ya llevaba unas semanas ahí con el run de no me acaba de convencer y dije, mira, me lo cargo y ya está. Entonces, pues sí, son cosas que salen un poco de forma natural, pero yo creo que es bueno. Sí que tuve algún comentario de, a mí sí que me gustaban, alguna respuesta, pero bueno, es lo que siento. Hay. No, pero al final, y lo traigo el formato podcast, ¿no? A lo mejor sí que tiene más sentido que esas entrevistas las traslade al podcast, a lo mejor quizás también para darle más frecuencia, como decías que no eres muy... que no eres muy regular con el podcast. Incluso te diría que, trasladar como las típicas preguntas estas rápidas de un libro, lo que se te ocurra, ¿no? A la newsletter, entonces de esa forma creas como un crossover, ¿sabes? En plan, en el podcast dice, bueno, y me he dejado estas preguntas rápidas que las pondré en la newsletter. Entonces de ahí ya a lo mejor tienes como un reclamo, ¿no? Para que la gente se suscriba a la newsletter. No sé, igual podría ser Oye, pues sí. una prueba. Vale, si quieres entramos en tema crecimiento. No sé si nos puedes compartir los suscriptores que tienes actualmente. Pues sí, creo que esta newsletter se la he enviado a 565 personas. Oh, muy bien.
Sí, o sea, es curioso el crecimiento. De hecho, ayer, como íbamos a tener la entrevista, digo, bueno, voy a cotillear ahí a ver, porque no me acordaba exactamente la primera newsletter a cuánta gente se la había enviado. Porque es verdad, como te digo, que como he comentado al principio, que tuve como yo no partí de cero. O sea, yo tuve la suerte de que la newsletter no empecé llamando a puerta fría, ya partí con una base importante. Entonces yo el 1 de agosto lancé esa landing, me parece que se registraron como 180 personas o así. Muy bien. Pero el día de antes o una semana antes, o no me acuerdo, un poco antes de lanzar la primera newsletter, volví a compartir que ya iba a salir la newsletter. Y ahí también tuve un buen pico y creo que la primera newsletter se la envié a 280 y pico personas. O sea que es bastante. Claro, entonces yo dije, ¡buah! Esto crece como la espuma, esto es facilísimo. ¡Qué bien! Y me acuerdo que aparte de en el Notion tengo como me creé en un principio los contenidos y por otro lado un poco los objetivos de crecimiento. De decir, vale, pues quiero en un mes, yo en mi cabeza, en un mes 300, en otro mes 400, o sea, como 100 suscriptores al mes. Entonces, al principio sí que el crecimiento fue muy rápido. Enseguida conseguí 300, también llegué al de 400 y de 400 a 500 ya me costó un poco más. O sea, fue como de 400 para arriba, ya vi que la cosa no era tan fácil. Y ya me acuerdo que, de hecho, cuando llevaba 400 y muchos en mi Instagram, que tampoco tengo muchos seguidores, pero bueno, sí que le di ahí un poco de bombo para ver quién era el 500, porque dije que al 500 les invitaba a no sé qué. Y entonces ahí sí que conseguí varios suscriptores. Y bueno, y ahora estoy en 565, no sé si habrá habido hoy un poco más, pero bueno, que sí que el crecimiento ha sido un poco muy rápido y ahora como que se ha estabilizado un poco a nivel de suscriptores. Bueno, trabajas en Growth, ya has dicho que aplica alguna metodología sobre todo para probar cosas. No sé si aplicas o tienes en mente aplicar alguna técnica también para, probar distintas formas de difusión y de captación de suscriptores. A ver, yo creo que la teoría es fácil, luego la práctica es más complicada, porque ya cuando, por ejemplo, en Twitter, yo, por ejemplo, a mí una cosa que también pongo, bueno, yo de hecho en la newsletter sí que hablo un poco de mis cifras, que tampoco quiero estar dando la turra todas las semanas de tengo no sé cuántos suscriptores, el open rate es tanto, pero sí que me gusta como hablar un poco de cómo va el proyecto, de avances que voy teniendo, también a nivel pues un poco incluso personal, de cómo me organizo y todo eso me parece chulo y creo que a la gente le interesa y le ayuda. Entonces ahí también cuento un poco las estrategias que voy haciendo. En la teoría es mucho más fácil que en la práctica. Yo en la teoría sí que veo que, bueno, en la práctica lo que mejor me ha funcionado ha sido Twitter y darle muchísima caña a Twitter y estar todo el día escribiendo en Twitter. ¿Qué pasa? A mí me da como, estamos trabajando en ello, me da como un poco de apuro estar todo el rato hablando de mí y darle mucho bombo. Entonces hay que enfocar muy bien el contenido de cómo aportas tu valor a los demás y, bueno, esto supongo que le pasará a todo el mundo, aportas valor a los demás y a la vez te vendes a ti misma. Entonces el equilibrio yo creo que está un poco ahí. Para hacer eso, yo me estoy dando cuenta de que, por un lado, tienes que pensar muy bien la estrategia que quieres hacer y, por otro lado, el copy es súper importante y más en Twitter, que parece que tiene su propia jerga, que de hecho me estoy planteando hacerme un curso de copywriting porque me parece que cambia muchísimo lo que puedes alcanzar con un buen copy. Entonces yo creo que la parte del copy es, o sea, si quieres suscriptores de una newsletter más tipo profesional, así, creo que Twitter es el mejor canal, porque luego eso, yo también probé, bueno, en Instagram de vez en cuando también comparto cosas y sí que me llegan suscriptores, pero es algo un poco más residual y porque al final es una red un poco más de imágenes y luego me motivé al principio y me creé un vídeo, así un vídeo muy cortito y lo puse en Pinterest y le metí creo que 10 euros, O sea, le metí ahí para ver cómo funcionaba. Y a nivel de impresiones y visualizaciones, o sea, todo esto para registrarse en la newsletter. A nivel de impresiones, visualizaciones y tal, súper bien. A nivel de clics, pichi picha, pero a nivel de suscriptores creo que me trajo 4. O sea, que por ejemplo ahí testé que Pinterest no me funcionaba. Claro, es que la conversión y el medio, es que al final es un proceso interesante y que aplica diferente a cada sector y a cada caso.
tienes ahora entre manos un estudio sobre trabajo en remoto y yo hice un estudio sobre newsletter y a mí me trajo muchas alegrías, ¿vale? No solo de suscriptores, que en aquel momento no tenía newsletter, pero a nivel de visibilidad yo creo que puedes aportar, al igual que lo haces con la newsletter, con ese estudio creo que puedes aportar y ir directamente, ¿no?, a ese público que ahora te interesa, que es gente interesada en trabajo en remoto. No sé si cuál es, digamos, el objetivo que tienes con este estudio, más allá de compartir un poco cifras, ¿no? Y si has pensado, y si no te lo digo yo porque muchas veces no caemos, en al final invitar a que la gente se registre a la newsletter, porque sin duda te va a llegar gente que ni siquiera te conoce, ¿no? Por lo típico de la serendipia digital, de que se retuitea, por lo que sea, se hace un poco medio viral, y es importante que en ese momento aproveches para decir, oye, que tengo una newsletter en la que hablo de esto. Sí, pues sí, eso lo voy a hacer definitivamente. Ahora cuando colguemos lo voy a poner. Pues sí, lo del estudio surgió un poco, sí, había visto tu estudio también, el de Chris de We From Mars, que también vi que tenía el de diseño. Y dije, joder, muchas veces también por lo que escucho y lo que hablo con la gente, me dices que no sé qué empresas están contratando o qué tipo de empresa, los modelos que ofrece. Entonces dije, vale, pues voy a montar este estudio así un poco, no sé cómo va a salir, pero bueno, que sirva como un poco de referencia para ver ya con nombres y apellidos qué empresas están ofreciendo según qué modalidad de trabajo. Entonces, por un lado yo creo que es útil, bueno, y generoso por la gente que da la respuesta, sobre todo los que más responden, me estoy dando cuenta que son los que trabajan en remoto o por lo menos un modelo híbrido. Y también sirve a los que no trabajan en remoto para ver qué empresas están ofreciendo este modelo que les puede parecer interesante. Entonces, mi idea realmente es o sea, lo monté en enero, creo, para ir empezándolo, pero realmente mi idea es que esté activo durante varios meses y poder hacer unas conclusiones fuertes ya como para el último Q del año, para tener ahí buena información y poder tener como algo interesante de 2021, de cómo están las empresas a nivel de qué modalidad de trabajo ofrecen. Entonces creo que es algo súper interesante para ambos lados. Sí, sin duda también te dará muchas pistas de temas que puedes tratar, ¿no? De inquietudes que tiene gente que trabaja ahora mismo en remoto. Entonces eso al final te va nutriendo a ti de ideas que luego se van conectando, de repente las vomitas, ¿no?, en una newsletter. Entonces yo creo que es muy positivo por todo eso también. Vale, retomo el tema de tasas de apertura y tal. Había un hilo en el que preguntabas que tuviste como una tasa de apertura más baja de lo normal y te preocupaste un poco, tal. Sí. No sé en qué tasa de apertura te mueve y si es algo que te obsesione. A ver, obsesionarme no me obsesiona, porque, pero lo miro, obviamente lo miro y me parece un indicativo bastante relevante en una newsletter. Al final, para mí la métrica ideal, siempre lo pienso, de una newsletter debería ser el tiempo que está una persona en ese email. Porque al final realmente ahí podrías ver el interés de si lo está leyendo, si lo ha abierto y lo ha cerrado. O sea, esa sería la métrica ideal, pero como esa métrica a día de hoy no existe, pues tenemos la tasa de apertura. Yo al principio empecé con unas tasas de apertura muy, muy altas. También entiendo que al principio pues, es normal porque la gente se acaba de suscribir, está todo muy fresco y es que estaba muy alto el 70%, cosas así. Entonces, poco a poco fue bajando y sí que me acuerdo que la semana del Black Friday la tuve bastante... O sea, yo nunca he tenido menos de un 50%. Y entonces me parece que esa semana sí que tuve un poco menos. Y ahí sí que me rayé, dije, joder, ¿qué está pasando? Entonces, por eso pensé, bueno, pues puede ser porque todo el mundo está enviando newsletters o newsletters, campañas, etcétera, y la gente está agobiada. Saturada. También por eso, en parte, paré en Navidad, porque también es un festival de correos y porque también un poco por descanso. Pero sí, la tasa de apertura al final es lo que lo mueve. Entonces, yo normalmente estoy entre un 56-60%. Depende un poco de esto, sí. Sí. También una cosa que no he comentado con lo de las métricas, que no sé, bueno, yo creo que es bastante relevante y es el tema de las bajas.
Sí, claro, que son relevantes. Claro, bueno, son muy relevantes, por eso. Que o sea, a los suscriptores, te estoy diciendo que tengo 565, pero también tengo bastantes. O sea, si nadie se hubiese desuscrito, tendría bastantes más. Entonces, eso es lo que más. Yo creo que miras la tasa de apertura cuando envías tu newsletter, pero otra cosa que miras es si la gente se ha desuscrito. Ya. Y esa también es una métrica que creo que hay que tener en cuenta. O sea, yo me acuerdo que sí que una vez tuve una tasa de apertura bastante alta, pues eso, cerca del 68-69%, pero a lo mejor tuve 8 bajas. Y ahí dije, joder, vaya, o sea, esto no quiero esto, a lo mejor prefiero que me abra, no lo sé. O también está la lectura de que cuanta más gente se desuscribe, luego de más calidad es tu base. Claro. Eso es la fina línea, ¿no? Y yo también te diría que si tienes un crecimiento muy explosivo, ¿no? Viral, al final piensa que hay gente que se suscribe por curiosidad, de, bueno, a ver qué hace esta, por cotillear un poco. Entonces, también te digo, cuanto antes se vaya esa gente que no te va a aportar absolutamente nada, mucho mejor, ¿no? Nos rendimos por las egométricas. Ahora mismo, ahora hablaremos del tema monetización, no lo monetizas, pero el día de mañana te interesa tener tu público que es potencial cliente o potencial usuario de lo que hagas, antes de que tener una base de datos muy grande y que las métricas, o sea, que las tasas de apertura te bajen, etcétera. Entonces, no hay que obsesionarse con crecer, sino con... o sea, es muy banal esto, pero es que de verdad funciona cuando afinas la puntería y tienes la gente que realmente quiere estar, ¿no? Total. Sí, es una preocupación, sin duda, que te llegue de repente 8 bajas, dice, pero ¿de qué he hablado o qué he hecho hoy para que todo el mundo se me suscriba, ¿no? Sí, pues sí, debe ser ese tipo de cosas. Pero sí, da un poco de bajón. Ese duele más que no te abran. Sobre todo si tienes la notificación por email, que es como, alguien se ha desuscrito y es como, no, me voy a quitar esta notificación, que las altas molan mucho, pero las bajas no tanto. Ya, no. Vale, ya hemos hablado al principio de la herramienta que usas, que es MailChimp, y aquí también tengo una dudilla, y es que no tienes un dominio propio como tal, ¿vale? No sé si tienes pensado comprarte tu propio dominio, sobre todo porque de cara a la entregabilidad, sé que lo mandas ahora desde un Gmail y sería interesante que potenciaras también un poco esa identidad, ¿no? También la URL de suscripción es la propia landing de MailChimp. Entonces, no sé, a nivel visual y de proyecto más serio, por así decirlo, un dominio propio siempre ayuda. No sé si lo tienes en mente o... Sí, está en el roadmap. Vale. Está en el roadmap. O sea, de hecho, lo que tengo en el roadmap es, a ver si ya lo digo aquí en voz alta, lo cumplo. Vale, venga. O sea, estamos en ello. No, una web que me estoy haciendo también general, pero que que pueda redirigir tráfico desde ahí. Otra landing que no es, que la tengo planteada en Cart, y sí tener un dominio propio. A mí yo esto ya a nivel curiosidad, tengo un poco de atasco en la parte de diseño. Entonces necesito echarle más rato. Así que estoy en ello, sí. O sea, soy consciente y me motiva también tener 1000 cosas que mejorar, porque sé que según vaya implementando esas mejoras, pues yo creo que todo se va a ver reflejado. Pero sí, tengo ahí esas cosas pendientes, 100%, y agradezco que me lo digas. Vale, yo era por meter un poco de presión. Digo, a ver si... Pues sí, ya me lanzo definitivamente. Te avisaré cuando los tenga. Vale, genial. Así tipo accountability, ¿no? Sí. Vale, parte de monetización llevas, hemos dicho, 5 meses aproximadamente, 6. ¿Ya monetizas la newsletter o qué futuro de monetización le ves a tu newsletter? Pues a ver, no, al día de hoy no la he monetizado. Claro, obviamente, pues yo creo que todo el mundo que crea cosas y al final estamos invirtiendo nuestro tiempo a cambio de 0 euros, pues obviamente nos gustaría monetizarlo de alguna manera. Pero es verdad que ahora mismo yo no tengo el foco 100% puesto en eso. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado. Yo ahora mismo no tengo, o sea, creo que la calidad
va a mejorar mucho en los próximos meses y ahí cuando le meta ahí un esfuerzo extra, pues obviamente voy a estar como más activa a hacerlo. Como te digo, yo estos meses he estado un poco en modo experimento para ver qué interesa, para ir perfeccionando cómo escribir, para ir captando suscriptores, probando diferentes cosas. Entonces, es verdad que no he tenido 100% puesto el foco en ello, pero cada vez más pues me gustaría conseguirlo. También yo digo que no he conseguido monetizarlo a nivel dinero en mi cuenta, pero la newsletter en estos 5 meses me ha traído también cosas que no me habría traído si me hubiese quedado sin hacer nada, no hubiese tenido si me hubiese quedado en casa sin hacer nada. Véase, por ejemplo, Derive, que es una empresa, una startup que está empezando relacionada con trabajo en remoto. Enseguida me escribieron cuando vieron lo de mi newsletter, me ofrecieron ser como su imagen como su imagen de marca para las cosas. No monetizar directamente a través de la newsletter, pero sí que me trajo como esa parte de, bueno, primero de conocer a esta empresa, que se interesasen por mí y darme visibilidad y llegar a un acuerdo con ellos con esto, que sin la newsletter no lo hubiese conseguido. Luego, este tipo de entrevistas, pues sé que si la newsletter obviamente no hubiese llegado a este podcast y a otros muchos, o llegar a conocer pues a gente que tengo acceso de manera mucho más fácil simplemente por hacer esto. Y luego también a mí lo que más ilusión me hace cuando estoy escribiendo la newsletter, ya que el euro no me llega, lo que me hace mucha ilusión es cuando la gente me responde, aunque sea muy, muy tontería, pero al final que alguien se lea lo que tú has escrito y te diga que qué bien, que cómo mola, que, bueno, también otra cosa que me hace mucha ilusión es cuando me dice que le ha inspirado mucho y que ahora ya esa persona está viviendo en remoto. Pues a mí me hace un montón de ilusión. Entonces, sí que ahora mismo a la balanza, las alegrías, aunque no haya dinero, las compensan otras cosas y ya a medio plazo o largo plazo llegará lo que tenga que venir. No quiero obsesionarme con eso porque sí creo que si pones el foco en el dinero desde un principio no vas a crear cosas como de calidad, que obviamente yo creo que es algo que no podemos olvidar. Pero bueno, yo creo que un poco va por fases y a mí quiero disfrutar el proceso, no me quiero tampoco obsesionar porque yo también estoy haciendo otras cosas y cuando el día de mañana que me venga un patrocinador o lo que sea, pues quiero que todo esté perfecto y sentirme cómoda con lo que estoy haciendo. Entonces, pues bueno, ese es así como un poco mi plan y mis alegrías. Qué guay, suscribo 100% lo que dices porque es verdad, no siempre todo es el dinero directo y el trabajo de marca personal, esa monetización indirecta, pues sirve también, ¿no? Hacer una newsletter y ponerle tanta dedicación, aunque no veas el euro. Y otra cosa, chicos, que no estoy escuchando, muchos newsletteros con los que hablo comparten la alegría que da recibir una respuesta al email y es que es verdad, o sea, no es que escribamos a la nada, sino que, oye, de vez en cuando una respuesta pues mola mucho. No, para mí es uno de los mayores subidones y mira tú que es una tontería y que no conoces a la persona probablemente que esté detrás, pero por eso mismo es como, ¡buah, qué ilusión! Bueno, y luego también la gente que lo comparte en Twitter, que de repente ves, por ejemplo, con Jaime Mesa, que pasa muchísimo, yo todos los domingos veo que alguien lo comparte y digo, guau, debe estar súper feliz, pero a mí cuando de repente alguien lo comparte también es como, joder, pues también te hace mucha ilusión. Claro que sí. La semana pasada entrevisté a Emilio Domenech y sabes que tengo esta sección de preguntas encadenadas, ¿no? Él me dejó una pregunta para ti, entonces te la lanzo y también ves pensando la que quieres lanzar al siguiente imagínate, siguiente newsletter o newslettera y también tienes que responder tú esa pregunta, ¿vale? Uy, no lo he escuchado hasta el final. No sé cuál es. Emilio decía que ¿qué sería lo más loco que harías para conseguir suscriptores? Buah. Pues haría cosas locas, no lo sé. Pediría, no lo sé, un vídeo me grabaría seguro. Un vídeo explicando mi newsletter, contando mi vida. También, así a modo un poco growth hacker, montaría una automatización de mensajes directos para impactar a gente que le interese el trabajo en remoto. O sea, son cosas locas porque creo que a día de hoy no las haría porque no me lo planteo. En modo un poco desesperación de quiero conseguir suscriptores. Bueno, igual estás lanzando preguntas interesantes a gente. Sí,
Sí, yo creo que con eso me doy por respondida. Y la pregunta que le dejas al siguiente invitado. Vale, si tuvieses que escribir otra newsletter diferente, o sea, si tuvieses que escribir sobre otro tema del que escribes ahora mismo, ¿cuál sería? Genial. ¿Y tú cuál sería? Yo creo que un poco más enfocada en growth y marketing. Vale. Genial. Ojo que hay gente loca que tiene 2 newsletters, ¿vale? Ya, como tú. Claro, que igual te lías la manta a la cabeza y terminas con una así. Y 2 podcasts, ¿no? Sí. Bueno, el otro ya tuve que aparcarlo porque la vida no me daba. Ya, madre mía. Genial, Olga. Pues ya la última pregunta que sí que lanzo es, bueno, tu momento para compartir y recomendarnos algunas newsletters imprescindibles en tu bandeja de entrada. Sí, esta sí que me la sabía. Esta, pues mira, a mí hay una que, de esto me lo suelo escuchar bastante en tu podcast, hay una que me gusta mucho que es, yo soy muy fan de Cristina Mitre y tiene una newsletter que se llama A Micrófono Cerrado, que es que el nombre me parece buenísimo, y que habla de, pues esa semana, cuenta un poco, ella sí que tiene muy bien hilado, pues del podcast que publica esa semana. Entonces, la verdad que es muy interesante. Luego también me gusta mucho Charuca, tiene como sus emails más de papelería, pero luego tiene una newsletter mensual en el que cada mes cuenta como un capítulo como si fuese de un libro. Entonces te cuenta como, imagínate, un trocito de su libro y luego te lleva el link a su blog para que sigas como ese libro. O sea, es como muy chulo. Y luego, bueno, siempre cada domingo los de mis compañeros voy a recomendarles a Juan Rodríguez de Rodobo y a Pablo de Sherin. Porque aquí también quería decir que me molan mucho las newsletters, que parece que estás escuchando a la persona cuando lo lees. O sea, tú al final cuando lees inconscientemente le pones un tono y me gusta como que dices, esta persona me cae bien. O sea, noto como que me lo está contando en primera persona. Entonces, ese tipo de newsletters son las que siempre leo. Bueno, luego también leo a Jaime, por mencionarle también, que me gusta mucho. Un apunte con estas newsletters que las lees pensando en su voz como si te lo contara, está relacionado directamente con que tienen un podcast, ¿no? O te imaginas, quiero decir, no sé si es cuando, a ver, es que claro, me has mencionado todo de gente que tiene podcast o que ha escuchado podcast, entonces claro, ¿cómo se genera esa idea tan potente de que la lea como si te la estuviera leyendo esa persona cuando no sabes cómo habla esa persona, ¿no? Eso también es interesante. Mira, tengo la de Copywriter de Incógnito, que ese no tiene podcast, y yo creo que te la imaginas un poco, pero también inconscientemente le creas ya como una personalidad de, vale, esta persona me está hablando así, y la de Copywriter de Incógnito también la recomiendo, y no tiene una frecuencia como rara, creo, no tiene como una cosa muy concreta, y también está muy bien. Muy bien, pues oye, pedazo de recomendaciones. Algunos no habían salido, o sea que muy bien. Y la de Cristina Mitre no la tenía en el radar y me suscribiré. A ver. Está en Substack. Genial. Pues oye, Olga, un placer haber compartido este ratito contigo. Yo creo que has dado algunas píldoras que sin duda extraeré para la newsletter de esa semana que publique esto. Y nada, te dedico te invito a que cuando ya tengas dominio propio y la web, me lo compartas para ver que has hecho los deberes. Claro, sí, y te pediré feedback. Muchísimas gracias. Pues por invitarme aquí, la verdad que ha estado genial. Genial, pues nos vemos en el inbox. Vale, un abrazo. Bueno, pues para mí también ha sido un placer haber compartido este ratito con Olga. Espero que te haya sido útil para extraer algunos aprendizajes y aplicarlos a tu newsletter. Y antes de terminar, como siempre, me gustaría invitarte a que le echaras un vistazo a Creando Newsletters. Creando Newsletters es el hermano mayor de este podcast, en el que no solo es un podcast premium, en el que hablo más sobre cómo mejorar tu newsletter, también es una comunidad para compartir dudas con otros newsletteros, incluso escucharlos con los masterminds o las auditorías que hago de sus newsletters. Un espacio en el que compartir cómo creamos newsletters en compañía. Visita creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía.
Nos vemos en el inbox.